Vamos a repasar la actualidad de esta jornada y la vamos a pasar por el análisis de la opinión de nuestros tertulianos, de nuestros picoteros, que hoy han venido a esta mesa de debate a afrontar los asuntos más candentes que nos deja la actualidad. Hoy están con nosotros Abel Hernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal llevas la semana? ¿Bien? Bien, bueno, tranquilamente. Me alegra. Daniel Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas ¿Qué tal? noches. ¿Tú qué tal? Bien, tranquilo y pasado por agua porque del tiempo hay que, no sé, tenemos que decirle algo, ¿no? Porque dice, va a llover, no llueve. Luego dice, no llueve, mañana sol, y empieza a caernos la del pulpo. Sí, Entonces sí, algo sí. nos tiene desconcertados. Nos tienen muy desconcertados. Yo sé que la primavera es muy difícil de predecir, ¿no? Pero de verdad, nosotros cuando damos la información del tiempo, basada siempre en la Agencia Estatal de Meteorología, que es información oficial, ya no sabemos. Claro, habíamos anunciado tormenta, no sé cuánto, y bueno, yo ya no sé si decirlo o no, porque no sabemos si va a acertar o no. Pero bueno, si nos ven alguien de la agencia, pues que revisen los pluviómetros y que los tienen situados. Además, hay muchos que están bien situados, ¿no? Y hay que revisarlos un poquito a ver si acaso. Sí, van bien, ¿no? Van bien. Bueno, vamos, hablando por cierto, no de pluviómetros, pero sí de zonas abiertas. Hoy hemos conocido una noticia triste. A mí cada vez que se le hace un daño al medio ambiente, sinceramente me enerva. Pues un vecino de Mérida ha vertido cientos de filtros de aceite de vehículos en el entorno del albergue juvenil El Prado. Los ha dejado depositado en unos contenedores, unos barriles grandes, y esos son contaminantes y tiene su sitio. Además, yo creo que tú que trabajas en ese sector, eso tiene un sitio específico donde se debe... Sí, además lo recogen. Donde deben recogerse, ¿no? Cada taller mecánico que lo haga, además, incluso aunque sea alguien que lo hace a nivel particular, tiene sus puntos de recogida. Hay puntos de recogida. Además, en la planta de reciclaje mismo tiene el punto de reciclaje para residuos de este tipo, residuos de los filtros de aceite, que viendo el tamaño son claramente de camión, porque evidentemente en un motor de coche no vas a poner un filtro así, que saldría como... habría que hacer una agujera al capó. Se ve claramente que son esos filtros de camión. Puede ser incluso de alguien que haya hecho la recogida, no un taller, sino alguien que haya emitido la recogida, no lo haya llevado. Cualquier opción es disponible, pero ahora, tirarlos precisamente al lado del río, pues me parece más que pronto fatal. Bueno, pues a este vecino ha sido denunciado por la policía local por realizar estos vertidos ilegales, como decimos, en el albergue juvenil El Prado. Y esto hay que darle publicidad y condenarlo públicamente, porque no se puede permitir ni tolerar que en un momento en el que estamos cuidando el medio ambiente, pues haya quienes utilicen estas fórmulas para ahorrarse 2 duros, ¿no? Al fin y al cabo, al fin y al cabo, que cuesta entregar un punto limpio. Incluso gratis, si lo hace a nivel particular, algún amigo dice, oye, no puedo porque esto, pues, un particular, es que los particulares, en nada que quepa en un vehículo o en algo que soporte un vehículo terrestre normal, la entrega al punto limpio, digamos, no es que sea gratuita, es que ya pagamos los impuestos de recogida de residuos y va incluido ahí en eso, como es los enseres, si tenemos que tirar una lavadora, algún electrodoméstico, a nivel particular se puede depositar en el punto limpio sin coste alguno. O sea que en el peor de los casos, por el volumen que cabría en el maletero de un todoterreno, de un furgón, pues podía llevarlo, haberse acercado allí directamente. Y ya está, decía que los coleccionaba y cualquier excusa, pero tirarlos ahí cerquita del río, pues no me parece lo más. No por el residuo en sí, el tema del óxido, del metálico, el componente metálico, que el componente metálico, precisamente para esta tierra, la zona de barros, hasta puede venir hasta bien, pero el componente del aceite, de los residuos del aceite que lleva ahí, es lo peor contaminante, porque no olvidemos que es un aceite mineral, que no es un aceite natural, un derivado del plástico, del petróleo. Sintético. Entonces, esos aceites son altamente contaminantes. Claro. El hierro, lo de menos, se degrada y ya está, y no hay más. Bueno, ahí vemos la fotografía. Ese es el vertido, efectivamente, que se ha hecho de este aceite, de esos filtros que, como dice, son grandes, o sea, que eso en un coche no cabe, deben ser industriales de camiones. Bueno, vamos a hablar ahora de política, porque tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de inyectar en la economía 16.000 millones, 6.000 millones directamente y 10.000 millones a través de créditos ICO, en total 16.000 millones de euros para la recuperación tras la guerra de Ucrania. Ya ha habido valoraciones políticas aquí en Extremadura, concretamente desde el Partido Socialista han valorado el esfuerzo, dice, de Sánchez por abaratar el precio de la energía, mientras que desde el Partido Popular, el principal partido de la oposición, piden que se aplique ya estas medidas en lugar de
anunciarlas, es decir, que se haga desde ya y no se demore mucho más tiempo, porque las economías domésticas y las economías también de actividad económica como empresas están sufriendo mucho. ¿Qué opináis sobre este asunto? Pues si tiramos de la hemeroteca aquí en Televisión Extremeña, desde hace varios meses, y además lanzo un órdago desde aquí, a futuro, al final van a tener que hacer lo que dijimos en esta casa, hablando cuando empezó a subir la subida del precio de la luz, hace ya varios meses. El mix de la energía se produce en tres bloques, o sea, la suma del coste del precio del gas, el coste de las energías renovables, el coste de las energías, lo que cuesta la hidroeléctrica. Y siempre hemos dicho, si la solución está con la cantidad de energía renovable que produce España, que produce un montón, que tiene muy pocas interconexiones con el resto de Europa. Tenemos las interconexiones de los Pirineos y donde pasa además muy poquito, o sea que no afectaría, no haríamos una gran revolución al tema energético del resto de Europa. Sí, porque es un 3,2%, ¿no? Claro, así, teniendo, no llegaba además al consumo del 3, era mínimo. Teniendo además en cuenta, viendo los precedentes, lo que ha hecho Francia con las nucleares, que a su vez eran públicas, y para no descompensar el precio energético, ya que Francia sí tiene muchas interconexiones, lo que ha hecho ha sido subvencionar, o sea, parte de esos impuestos que ha recaudado, parte de ese beneficio que ha recaudado por vender la luz 4 veces más de lo que le cuesta generarla, la ha repercutido en el recibo de cada ciudadano. Aquí pasa una cosa muy parecida y no lo hemos hecho cuenta. Las concesiones de los embalses son públicas. La explotación de los embalses de las hidroeléctricas de este país son públicas. Y que cueste el megavatio, generar el megavatio a esas concesionarias en torno entre 7 y 11 euros y nos lo están repercutiendo a los ciudadanos a 500 euros, ¿sabes? O sea, no es que sea un robo, es un atraco, pero vamos, con todas las de la ley. O sea, y siendo una concesión pública, ahí es donde tenía que intervenir el gobierno y donde desde el primer minuto ha tenido que intervenir el gobierno. Y aparte, lo que van a terminar haciendo, que ya lo han venido anunciando, el regular el tope del gas, poner un mix del tope del gas, que ahora lo vemos medianamente normal, pero en octubre que nos agarremos. ¿Por? Porque en octubre, ahora empieza la subida, pero no hay demanda, empieza el verano, no va a haber mucha demanda. Entonces, prácticamente se va a mantener. Pero en octubre, es como lo que ha pasado ahora con las faltas de mercancía de cuando la pandemia. O sea, había stock generado, pues ahora exactamente igual, no hay demanda, va a seguir igual, pero en octubre sí vamos a notar esas alzas, esos dispares del precio del gas, porque es cuando sí va a haber esa demanda del gas y van a decir, oye, pues no tenemos, o es que mira lo que nos ha pasado, o no estamos preparados. Por eso es de vital importancia de que se ponga un tope desde ya, pero que se ejecute desde ya, ahora que está medianamente normal, el mix del gas. Pero no un precio global como anunció, ¿no? Yo no estoy de acuerdo cuando anunció la vicepresidenta y anunció el presidente de poner un tope al precio del megavatio de 180 euros. No. Si miramos las compras a futuro hoy, entramos en la lonja donde se ven las compras de la electricidad, de la energía, que además es una página pública, puede visitar cualquiera, se llama OMIP, O-M-I-P de Pamplona. OMIP. Vamos a compra futura. ¿Qué precio va a estar la energía mañana? Pues vemos que en enero, en el primer trimestre del 2023, tenemos el megavatio a 123. ¿Por qué me quieres poner a 180 si la energía ya atiende desde este momento con los anuncios que ha hecho la Unión Europea, más el anuncio este de España, que me parece bien? Es cierto que tenían que haber estado más pendientes y de hacerlos ya. O sea, estoy de acuerdo con uno y estoy de acuerdo con otro. Pero yo iría más allá y de forma inmediata. O sea, hay que poner un tope al mix del gas ya y desvincularlo del precio de la energía. Y entre otras cosas, Extremadura, que tenemos una capacidad para generar renovables impresionante, y lo que hemos tenido por parte del gobierno y se está teniendo por parte del gobierno para hacer megaplantas que hay, son trabas por todos lados. O sea, demos vía libre a todos esos proyectos que hay. Hay muchos de renovables. Que hay muchos proyectos de renovables. Bueno, de hecho, solo en Mérida hay 8 solicitados ahora mismo. 8 plantas. 8 pequeñas. Y todavía sigue libre, y ahí lo lanzo, a ver si algún político me quiere escuchar alguna vez. Ya lo lanzo del proyecto. Hay 585 hectáreas públicas aquí de pastos que son propiedad del Ayuntamiento de Mérida. 585 hectáreas, ¿sabes? Que puede salir de ahí una megaplanta fotovoltaica. Ahora que es el momento, señores políticos, ir a buscar a los inversores. Los inversores ya no tocan a la puerta, porque perras hay pocas y quieren poco gastar. Pero hay que ir a buscarlos y ofrecerles lo que tenemos, que lo que tenemos es muy grande para hacerlo aquí. Suelo.
todo ese suelo para poder... Suelo compacto, útil, con una estación de descarga en Carmonita, o sea, prácticamente al lado de esa finca. Abel. Bueno, yo creo que en principio lo que había que decir es que el presidente de España ha conseguido, yo creo que mucho, y lógicamente deberíamos de estar contentos, yo creo, con lo que ha conseguido, sobre todo en Bruselas, ¿no? El hecho de que seamos considerados isla energética. Isla energética, España y Portugal, lógicamente es importante. Y lógicamente el hecho de poner la lucha que ha conseguido en Europa es fundamental. Lógicamente las otras cosas también, pero también se están poniendo, lógicamente, todos los recursos que el gobierno dispone en un montón de cosas. Y de hecho las declaraciones que ha hecho el presidente Fernández Vara, pues diciendo, lógicamente, ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a todos los sectores. Y hemos hablado, o ha hablado de los 20 céntimos en la gasolina, no solo para los transportistas, sino también para todos. También el gasto energético y en hidrocarburos, es decir, y yo creo que ha hecho un montón de propuestas y está diciendo que, lógicamente, ha cambiado mucho el panorama de España, ¿no? Con esos... Hay una cosa que no estoy de acuerdo, y entiendo las valoraciones políticas, porque es trabajo de los políticos valorarse y darse besos a sí mismos y todo esto, pero lo que se ha demandado y se ha propuesto desde hace muchísimo tiempo, muchísimos meses antes de que empezara la subida, de avisos, o sea, expertos en el sector que le han propuesto, y además lo han hecho pública, han ido haciendo públicas esas peticiones al gobierno de España para hacer lo que ahora hace otra. ¿Y sabes quién ha llevado la propuesta de poner el tope al gas? No ha sido el presidente del gobierno español. Casualmente quien la lleva por escrito ha sido el presidente portugués. Bueno, entre los dos. Que vale, que bienvenido sea cualquier otra cosa que hay, pero hay un problema, y vamos a hablar, hablando como dicen en mi tierra, hablando en extremeño, hablando en castuvo, normal. Yo como 3 veces al día mínimo, 3 veces al día. El anuncio este, hoy lo repiten. Si llevamos toda la semana escuchándolo en la televisión. Pero vamos a ver, ¿usted está de acuerdo en lo que ha conseguido el presidente del gobierno? Si no, es que no entiendo. Considero lo que ha conseguido, considero que ha tardado. Y no ha conseguido lo que tenía que haber conseguido. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. A ver, si tú coges, el ejemplo de la luz, si tú coges, intentas paralizar el precio, cuando está a 100, tú consigues una mejora a 100. Ahora, si tú lo paralizas el precio cuando está aquí, cuando la tendencia es aquí, has llegado tarde, está bien, lo tenías que haber hecho, pero lo tenías que haber hecho cuando está aquí. Porque ya es que le va a pasar a todo el mundo. ¿Por qué ha hecho la Unión Europea? Ha dicho sí, haced lo que queráis. Porque es que la caída está en bajada, nada más que hay que ver la lonja europea y ver los precios a compra futura. O sea, no, yo haz creo lo que quiera, tenemos, que es que ya tienden bajada. Tenemos una guerra, además, la guerra de Ucrania, que está influyendo, lógicamente. Después de que teníamos una inflación del 7%, perdón, del 6,4%, antes de la guerra de Ucrania en España teníamos una inflación del 6,4%. Antes de la guerra de Ucrania, o sea, que la culpa, no sé, eso de que la culpa es de Putin, de verdad, yo entiendo la defensa de cada partido, pero que a mí me diga un presidente que lo diga abiertamente, la culpa de la inflación, del desastre, es de Putin. Mira, bueno, entran ganas de decirme dónde tomas esa cerveza y dime la marca que la probemos todo. Yo creo que eso no hay, vamos, es decir, la culpa es de Putin. Y te lo digo yo, independientemente de lo que tú pienses, ¿vale? Bueno, pienso de Putin y de Franco. Por cierto, hablando de impuestos, hemos conocido también el tema de, lo he dicho ya antes, ¿sabes? Los 20 céntimos, una de las medidas es la disminución de los 20 céntimos en los combustibles, pero empresas de transporte por carretera piden esa reducción de forma inmediata sobre
los profesionales porque no pueden esperar. Creo que es el 1 de abril, ¿no? Cuando claro, y además es que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y es el 1 de abril cuando ya se hace efectivo. Se tenía que hacer efectivo ya porque el problema, por ejemplo, que tenemos con el Hay desabastecimiento. una duda que yo tengo. Tú que andas y además estás en ese sector, ¿por qué la gasolina ahora está más barata que el diésel? El problema es lo mismo lo del precio del gas. La gente dice, la carga de impuestos, la carga de todo. Los dos combustibles, cuando se hace la destilación de los dos combustibles, es oferta y demanda. Cuando hay más demanda de uno se transporta en un sitio, se almacena en un lado y otro se almacena en otro. En Europa generalmente hemos hecho más acopio del fuel oil de los diésel, también derivados del gas por las explotaciones y yacimientos de Rusia, entre otros, esas extracciones, mientras que, por ejemplo, las gasolinas salen de otros yacimientos, de otro tipo de yacimientos. ¿Qué pasa? Que ahí sí ha influido muchísimo el tema de la guerra, porque por donde viene el fuel oil, ¿sabes?, ha habido que pagar un poquito más, por eso es esa subida. Siempre han estado a la par, pero claro, era tan mínimo, los oleoductos, tan mínimo el roce que ha dado la vuelta ahí. Es curioso, es que ahora está más barata la gasolina que el gasoil. En Estados Unidos siempre ha estado más barata la gasolina, ha sido al revés. Sí, pero es un gran consumidor de gasolina. Es lo que hablamos. Y Europa es un gran consumidor de fuel oil, de diésel. De fuel oil, efectivamente. Sí, es así. Bueno, tenemos otra diatriba ya a nivel local en el Ayuntamiento de Mérida sobre las concepcionistas. Porque, no sé si ustedes ya lo saben, ayer lo dimos, lo adelantamos, el Grupo Municipal Unidas por Mérida criticaba que el Ayuntamiento hubiese ya concedido el proyecto para la remodelación del convento de las Concepcionistas cuando todavía no tiene resuelto la ocupación de uno de sus locales, concretamente el local número 8 de una conocida peluquería de Mérida, Peluquería Willy, que está como arrendatario de ese local. Hoy la portavoz municipal del equipo de gobierno, Carmen Yáñez, ha dicho que todo el conjunto pertenece ya al ayuntamiento, es decir, en estos momentos están en un litigio con este arrendatario de este local, que bueno, el problema ahora es ponerse de acuerdo en el precio para que abandone ese edificio y se pueda en estos momentos ejecutar o llevar a cabo la obra. Yáñez ha dicho que no va a permitir que nadie extorsione al ayuntamiento y que además un grupo político como Unidas por Mérida ampare esta situación. No sé cómo veis este tema. Yo, lógicamente, es factible que lógicamente lleguen a un acuerdo con ese local, ¿no? Y cuando haya el acuerdo como sea, ¿no? Pero lógicamente se tiene que llegar a realizar la obra, ¿no? Si ya se ha hecho el acuerdo, o sea, pero lógicamente también es de bueno. momento está en los tribunales, está en el... Ya, por eso, que lógicamente, pues cuando se firme el acuerdo, pues lógicamente se podrá hacer la obra, ¿no? Porque también el Willy pues también tendrá lógicamente sus derechos, ¿no? Y lógicamente es cuando se alcance ese acuerdo, pues lógicamente se solucionará, espero. Pasó algo similar, tuvimos unos conflictos similares, pero al final se llegará a un acuerdo con, no sé si os acordáis, en la ampliación del museo, en las traseras del museo, ese bloque grande de pisos ahí, y no sé si creo recordar que era 1 o 2 pisos de esas viviendas, plantaron cara a la administración. Que eso también es una lotería. Tenemos casos de que se pueden llegar a buenos acuerdos, casos más rápidos, el de ese caso del museo tardó más, el caso, por ejemplo, de la ampliación de Félix Valverde Lillo, bueno, pues llegó a bien puerto, se realizó bastante más rápido. Queremos presuponer, cuando han hecho el anuncio, yo quiero pensar siempre que todo el mundo es bueno, hasta que me demuestren lo contrario, ¿no? Queremos presuponer, o vamos a presuponer, que antes de anunciar un proyecto ya han negociado algo, llámese algo, con este adjudicatario. Sí. Porque también tenemos el caso de aquí, como el Corralón de los Blanes, que entre va y viene, vida tiene, ¿y cuántos años lleva ese procedimiento ahí? ¿Cuántos años lleva eso ahí? Evidentemente la administración, tampoco se puede decir, la administración puede ir con la katana, ¿no? Todo el mundo tiene sus derechos. De uno, de propietarios y adjudicatarios, todos tienen sus derechos y hay que respetarlos. Y para eso está, y lo que tiene que hacer pues llegar a acuerdos, que unas veces serán más factibles y otras veces menos factibles. Pero si es beneficioso, en un momento dado, pues tendrá que hacer un sobreesfuerzo la administración, ¿sabes?, para compensar o lo que tenga que hacer con esta familia,
Igual que en este caso, como estamos viendo, lo del el Corralón de los Blanes, con el yacimiento arqueológico que creo que le decían así, el Corralón de Sí, es así, así es. Con el yacimiento que hay, pero claro, o sea, tiene un terreno, tiene unos propietarios y lógicamente pues habrá que pagar oye, esto cuesta tanto, si te lo quieres quedar, me tienes que pagar lo que vale al metro de aquí, dice, no, te pago lo que quiera, pues entonces nada, no puede estar de vista al público ese yacimiento precisamente por ese no acuerdo fallido con la administración, ¿no? Y proceso similar es el de la Puerta de la Villa, la obra que sabéis que estaba ya de esa casa que en su día se tiró y que el ayuntamiento ha hecho una expediente de explotación forzosa para ampliar la plaza, ¿no?, de la Puerta de la Villa. O por ejemplo, si recordáis, también con los kioscos, hubo sus más y sus menos también con algunos de los inquilinos de los kioscos, ¿no? Hubo más, pero claro, pero lógicamente tiene la administración tiene que negociar y una vez se gana, otras veces se pierde, pero si el beneficio final es mayor, pues habrá que hacerlo por la rapidez, porque ahora queda muy bonito hacer un proyecto, gastarse un dinero. Con una administración cuando hace un proyecto y lo vende, eso vale pipa. Eso no viene regalado, te lo hace aquí, eso vale dinero. Y claro, si no tienes una parte terminada, entonces ¿cómo vas a decirme el color de la casa y me vas a pintar la fachada de mi casa? Si no me has preguntado. Sí, pero parece que, como ha dicho la concejala, que está en vías de solución. ¿Sabes? Porque habrán hablado, habrán hablado con el propietario, porque si no han hablado con el propietario, es muy atrevida la propuesta también. Es un tema económico al final, ¿no? El inquilino del local pedía como indemnización 90.000 euros, el ayuntamiento le había ofrecido 25.000 por el lucro cesante de la actividad y bueno, en esas están. Al fin, es un tema económico, ni más ni menos. Todo se reduce siempre a un tema económico. Lo que sí ha dicho es que la obra ya está adjudicada y que en 15 días empezará el acta de replanteo, por lo que supongo que en un periodo breve de tiempo estará resuelto ya. Acordaros que en el Hernán Cortés pasó algo parecido con un local, que se hizo todo, se empezó la demolición y todo con una parte pendiente que se resolvió a última hora. ¿Cuál? Cuando el proyecto de derribo, una parte que había que derribar de lo del Hernán Cortés, fue en época de Ángel Calle, y quiero yo recordar que ya se empezó todo, pero todavía se estaban haciendo negociaciones con una parte, con un propietario, y se había empezado ya, o sea que en el peor de los casos puede dar el hueco, ¿sabes?, mientras no afecte al negocio de cada uno. O sea que tampoco impide una cosa a la otra, ni tan tremendista al estilo de lo que dice Unidas Podemos, ni espero que sea tan atrevida la propuesta de hacer algo sin haber tenido cerrado una negociación. Hay una curiosidad que llama la atención y que hoy la portavoz lo ha manifestado, ¿no? Es que el abogado de Willy es un trabajador del consorcio. Curiosamente, siendo trabajador del consorcio, tiene su compatibilidad para poder realizar su labor como abogado, ¿no? Pero curiosamente va a luchar contra su propio jefe, ¿no? Contra el ayuntamiento. Así, de casos, en el ayuntamiento hemos tenido muchos casos. Tiene la compatibilidad y ha tocado hacer incluso pleitos contra el ayuntamiento. Algunos además sonados o grandes y se llevaban por parte de, bueno, pues que es lícito, de funcionarios, ¿no? De funcionarios, compatibilidad. Tienen la compatibilidad, la toca un cliente y demás. Pues, únicamente, si en gabinete te toca ese juicio, pues con pasarlo a otro, que hay unos cuantos, con pasárselo a otro y tú tienes que... Claro, se tiene que inhibir. Si hubiera uno solo, pues primaría la administración, pero como hay un puñado, pues... puede decir, venga, pues llévalo tú. Oye, pero no deja de ser curioso, no deja de ser y curioso. En la Junta hay de casos ya que no podía hacer una idea, o sea, pero que casi queda el compañero, de un compañero a otro, ¿eh? Así, porque, bueno, es lícito eso, cuando se permite la compatibilidad, te toca. Y cuando tú buscas como privado un letrado, buscas al que más sabe de esos trámites administrativos, más sabrá el que trabaja. Más de administrativo que un funcionario, nadie, evidentemente. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy su tiempo, su dedicación y su opinión en torno a estos temas que hemos planteado y que esperemos que hayan sido de su interés. Gracias, Dani, que tengas buena semana. Igualmente, ojalá que llueva. Semana de todo. Han crecido las lluvias un 0,9%, no es mucho, pero bueno, algo es el momento idóneo, es el momento idóneo ahora, antes de que salgan las hormigas, para sembrar césped. ¿Ahora es para sembrar césped? Ahora.
Mira, El momento otra ideal. cosa más que no sabía yo. Muchas gracias, Albert, que tengas una muy buena semana también. Venga, Y también. a ustedes agradecerles su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en la página web de Televisión Extremeña y en las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en Twitch. Mañana volveremos a estar pendientes de la actualidad para ponerla a su disposición en este espacio de diálogo y de debate aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches y sean felices. Lavandería Autoservicio La WOS. Con nuestras lavadoras y secadoras, la colada de una semana lista en 1 hora. Abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Más de 200 lavanderías. Visítanos en Mérida. Estamos en calle Diocles, antiguo Bar El Retiro.